Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Y vamos a proseguir trabajando análisis terminable e interminable. Vamos a ir al punto 3, al capítulo 3, donde se va a dedicar a precisar el tema de la intensidad constitucional de las pulsiones, bueno, lo que ya dije, hice algunas referencias en la clase pasada, pero bueno, en este capítulo es donde se dedica a examinarlo, ¿no? Y al respecto, lo primero que va a proponer es sustituir el término intensidad constitucional de las pulsiones por intensidad pulsional por el momento. ¿Con qué argumento? Con el de que, si bien es decisivo el factor constitucional, ¿no?, del comienzo, es decir, lo que se va edificando como pulsiones parciales y las fijaciones que van quedando en la primera infancia, hay que pensar que un refuerzo pulsional que sobrevenga más tarde en la vida puede tener los mismos efectos en cuanto él a reprimir. Y vuelve entonces a la pregunta de si es posible tramitar de manera duradera y definitiva mediante el análisis el conflicto de la pulsión con el yo, o, dicho de otro modo, una demanda patógena de lo pulsional para con el yo. Para lo que propone, antes de responder, aclarar qué sería esto de la tramitación duradera, ¿no? Y dice que desde ya no es hacerla desaparecer de modo que no volvamos a tener noticia de ella, habla de la pulsión, cosa que sería no solo imposible, sino tampoco deseable, ¿no? Porque sería como un equivalente de extinguir a lo pulsional, soporte de la sexualidad misma, cuando de lo que se trata es de las hilaciones patógenas de pensamiento que se entramaron desde lo reprimido. Se trata más vale de algo que llama, o al menos el traductor lo nombró así, domeñamiento de la pulsión, que lo podríamos traducir por dominarla. ¿Y cómo se la dominaría? Siendo admitida en el yo, por lo que se hace asequible a otras aspiraciones que hay dentro del yo, lo que supongo que es un equivalente a que no entraría en conflicto con ideal, y entonces no sigue su camino propio hacia la satisfacción. Camino propio que, como ya vimos de todos los modos posibles, es desde lo reprimido, encontrando lugares complejos para eso, como por ejemplo los síntomas. Pero para poder explicar cómo esto es posible, propone detenerse en algo y es poner de relieve el término intensidad de la pulsión, el término intensidad en sí mismo, más allá de si constitucional o por el momento, porque es justamente el término que apunta directamente al aspecto cuantitativo del asunto. Entonces, para ubicar qué es esto de dominar la exigencia pulsional, hay que tener en cuenta que depende enteramente de la cantidad. Para explicar esto, vuelve algo que ya había planteado en otros lugares, y es que el análisis consigue en las neurosis lo que el sano consigue sin su auxilio, justamente porque el efecto del conflicto entre lo pulsional y el yo depende de la intensidad pulsional y de la robustez del yo. Pero aclara que si por lo que fuere, enfermedad, fatiga, agotamiento, shock o cuarentena, podríamos agregar, ¿no?, después de los casi 2 años que venimos de pasar, la solidez del yo se viera afectada, entonces la pulsión va a volver a presentar sus títulos, dice de un modo muy simpático, y puede abrirse camino a satisfacciones sustitutivas por vías anormales, que es un modo de decir que el sano está hecho de la misma pasta que el neurótico y que habita en él por estructura la disposición a hacer síntomas, ¿no? El tema es que la ocasión lo detone. De hecho, hay desquicios diversos, producto de la cuarentena que venimos de pasar, de lo que venimos de pasar en este año y medio, de los que todos tendremos algún testimonio, ¿no? Gente que antes parecía que estaba normal, que andaba bien por la vida y esas cosas. De hecho, dice que una prueba irrefutable de eso es el sueño, ¿no? Eso que en su momento llamó el síntoma de los sanos,
ahí donde el yo se adormece, las mociones pulsionales y de deseo se abren paso. Por otro lado, sitúa que, además, la intensidad pulsional recibe cierto refuerzo en algunas etapas de la vida. La pubertad, para todos y todas, sobre lo que no hay mucho que agregar por todo lo que ya trabajaron en 3 ensayos, y la menopausia en la mujer, por ejemplo, agregan esta oportunidad. Bien, en estas 2 etapas, que pueden caracterizarse como propias del desarrollo y en las que además influyen cuestiones hormonales, pueden detonar neurosis que hasta el momento no se habían producido. Insisto, pueden detonar, ¿no? No responsabilicemos a la hormona de más de lo que le corresponde, porque al mismo tiempo agrega que lo mismo que pueden producir esas etapas puede sobrevenir de manera irregular en cualquier momento por cuestiones accidentales. Se llega entonces a refuerzos pulsionales por nuevos traumas, por lo que en ambos casos el tema es el mismo. Confirma el poder del factor cuantitativo. Y a esta altura hay que entender que por sucesos accidentales o nuevos traumas apunta a cosas como aquellas que trabajó, ¿no? Como la risa de los vendedores para Emma, que reanimó la huella del pastelero. Si en la tienda se hubiera topado con 2 momias o con una vendedora, seguramente no hubiera salido corriendo. Pero sin dudas se hubiera presentado alguna otra situación que la hubiera reanimado, siendo que la escena con el pastelero ya estaba marcada por el reproche de la propia Emma porque ahí volvió, no salió corriendo. Pero es el desprendimiento de displacer en función de esa mezcla de ideas que arma entre se ríen de mis vestidos y uno me atrajo sexualmente lo que hace al síntoma, es decir, el factor cuantitativo. Ahora bien, dicho todo esto, se va a detener a reflexionar sobre otro interrogante en función de las objeciones que se le hacen, pero que él mismo viene de considerar, ¿no? En cuanto a que el análisis no aportaría nada que no acontecería en condiciones favorables. Por lo que se pregunta si es efectivamente así, justamente cuando la teoría analítica reclama para ella el producir un estado en el interior del yo que no preexistió de una manera espontánea y cuya neocreación hace la diferencia entre alguien analizado y alguien que no. Bueno, antes de seguir con la respuesta que Freud ensaya y o más bien propone para esta pregunta, y por si no se entiende después lo que va a decir, quiero que consideren lo siguiente. ¿Es pensable que el sueño, por ejemplo, tenga para alguien el mismo valor antes que después de ingresar en un análisis? Como ya comenté en otras clases, de algún modo, el sueño en particular como síntoma de los sanos, como fenómeno que irrumpe mientras dormimos, querrámoslo o no, es algo a lo que nos acostumbramos que acontezca. Algunos serán agradables, otros perturbadores, la mayoría caerán en el olvido seguramente, pero lo cierto es que es algo a lo que nos habituamos que pase, como olvidarnos de nombres, a decir una cosa por otra, a tener recuerdos de la infancia sin que esto nos cuestione en lo más mínimo. Pero llegados a análisis, porque algo nos empujó hacia ahí, interrogados los sueños, los olvidos, los fallidos, los recuerdos, como productos que portan alguna clave sobre nuestro padecimiento, desde ya nunca más vuelven a ser lo mismo, nunca más vuelven a ser cosas que pasan y ya. Además de que, por lo que trabajaron con el tema de la transferencia, una vez entrados en el dispositivo, toda producción pone en el centro a la persona del analista, objeto en torno al cual girará todo el discurso. Representación metainconsciente, ¿no? Como la llamaba Freud en la interpretación de los sueños, ¿se acuerdan? Además de esto, una vez que se pasó por la interpretación de un sueño, nunca más el soñar es algo que pasa como pasa que respiramos y listo. Hay allí una ganancia de saber otra, para decirlo de algún modo, para el yo, que va a incorporar al sueño como algo que habla de él. Esto que comento es casi no desde el sentido común, digamos, para que se entienda a dónde va la cosa.
Y supongo que convendrán conmigo que es así, ¿no? Si ya han pasado por la experiencia de análisis o la están atravesando, bueno, algo de esto me parece que ustedes pueden validar. Bueno, Freud lo va a fundamentar, además, desde la estructura. Así nos dice que todas las represiones se producen en la temprana infancia. Es la defensa que el yo inmaduro y endeble tiene. No aclara de qué represión habla, ¿no? Si de primaria, secundaria, bla. Pero hay que ubicar que las fijaciones de los representantes de la pulsión se producen tempranísimamente, tanto como que la represión secundaria es lo que pone fin al desarrollo de la sexualidad infantil y da paso a la latencia. Después dice, no se consuman represiones nuevas, se conservan las antiguas y se sostienen. Esto es que el yo recurre a su servicio para frenar a la pulsión, por lo que los nuevos conflictos son tramitados por una post-represión. Nuevos conflictos sobre los que hay que decir que lo que tienen de nuevos es lo que pueden producir en cuanto a nuevos síntomas, ¿no? Pero que no hacen más que rearticular lo que se reanima de las represiones tempranas. Ahora bien, el análisis que ya se las ve con un yo maduro o fortalecido, en el sentido en que ya no es el yo del infante, más vale ya tiene sus callos, hace a la revisión de esas antiguas represiones, en el análisis, ¿no? Por lo que algunas serán liquidadas, otras reconocidas, y la idea es que todo eso que ya ingresa al yo se edifica sobre un material más sólido, tipo nuevos diques, dice, que ya tienen una consistencia diversa a las anteriores y que no cederán tan fácilmente al embate pulsional. Porque habría que agregar aquello que se mantenía escindido a fuerza de represión, ahora de algún modo se integra al yo, algo así como se sabe de qué estaba hecho, ¿no? Eso que se rechazó. Plantea entonces que la operación genuina de la tarea analítica sería la rectificación con posterioridad, retroactivamente, del proceso represivo originario, que es lo que efectivamente pondría término al hiperpoder del factor cuantitativo. Bien, bueno, voy a bajar un poco a tierra esto. En principio, para seguir con un ejemplo conocido y citado hace un ratito, podemos admitir que seguramente para Emma no fue lo mismo andar por la vida no pudiendo entrar sola en las tiendas y sin tener la menor idea de por qué, que enterarse de qué se le jugaba ahí. No sabemos de ella más que lo poco que Freud nos cuenta en función de explicar con eso los dos tiempos del trauma y su efecto póstumo, ¿sí? Pero sí podemos especular que la cosa seguramente no se detuvo ahí, ¿no? Que la admisión en la conciencia del detonante no quedó solo en un bueno, era por eso, porque ese eso puso en escena ni más ni menos que algo de su propia sexualidad, como el haber vuelto a lo del pastelero como para que se repitiera el atentado, ¿no? Cosa que ella misma dice, y que reapareció después, sin saberlo, como atracción por uno de los vendedores en la otra escena y que la hizo salir corriendo. ¿De qué salió corriendo? De su propia excitación. Por lo que eso entonces, que por un lado aparece como ganancia de saber para el yo respecto de ese síntoma, por el otro, al levantar algo de la represión, es la punta del ovillo de la que nunca sabremos hasta dónde tiró Freud. Pero lo cierto es que algo de lo pulsional que en su momento llevó a un conflicto que hizo a la producción de un síntoma, una vez admitido en el yo, arma otro piso desde el cual seguir y a partir del cual desarticular ciertos efectos de la represión, incluso algo del recurso a ella por parte del yo. Y es en esta línea que aparece esta idea de cuál sería la operación genuina de la tarea analítica y de la que yo me atrevería a agregar en este contexto en el que Freud viene hablando, la aspiración ideal de la cura, ¿no?
y que sería la rectificación del proceso represivo originario. Cosa que yo explicaría del siguiente modo, en la medida en que Freud no hace al respecto ninguna precisión, que no implica levantar la represión originaria o las represiones originarias en términos de la fijación de los representantes de la pulsión al inconsciente, porque equivaldría a desarmar al aparato más o menos, sino que en la medida en que se van levantando las posrepresiones que operaron sobre lo que se fue entramando entre los retoños y los representantes en función de las fijaciones tempranas que dejaron las distintas fases del desarrollo libidinal, se terminaría rectificando ese modo de satisfacción anómalo, producto de la represión y del conflicto entre el yo y la pulsión, a la que el yo termina tratando como ajena, ¿no? Como peligro exterior. Bueno, lo cierto es que con la honestidad intelectual y la posición ética que lo caracterizan, Freud dice que en teoría todo muy bien, que esta es la aspiración de la clínica analítica, pero la cuestión es si la experiencia lo corrobora. Y responde que a menudo sí, pero no siempre, por lo cual plantea que quizás la experiencia, aún a pesar de los años con lo que ya cuenta, sea insuficiente. Por lo que va a seguir indagando cuestiones de estructura para despejar los fundamentos de lo que resiste a la cura. Y para concluir, al menos este capítulo, vuelve al tema del tiempo, que en rigor de verdad no es lo que le importa, aunque enuncia que desde ya sería deseable abreviar la duración del tratamiento. Pero, si el logro terapéutico depende del auxilio que se le pueda prestar al yo para su robustecimiento que hay que entender como que no se siga fragmentando en su empeño defensivo, ¿no? Como que no siga gastando cantidad en sostener a la represión. También hay que poder pensar cuáles son los límites de ese yo, de cada yo, en función de qué está hecho, de cómo se estructuró. Bueno, cosa de la que se ocupa en el capítulo 5, a donde nos vamos a introducir ahora. Capítulo en el que comienza proponiendo que allí donde en principio se interrogó por cómo abreviar la duración del tratamiento, tuvo que pasar a preguntarse si era posible una cura duradera y que prevenga de futuras enfermedades, ¿no? Algo así como si era posible la cura de raíz. Porque o trabajarse en función del tiempo y el tiempo determina el concepto de cura, o trabajarse en función de la estructura y es la estructura la que lo determina. Entonces, así llegó a ubicar como decisivos para el éxito terapéutico los influjos de una etiología traumática, de los de la intensidad pulsional y los de lo que llamó alteraciones del yo. Se va a ocupar entonces de precisar en este capítulo qué entiende por alteraciones del yo, ¿no? Donde de algún modo me parece que aparecen cosas novedosas. De hecho, él dijo que de esto no se había ocupado profundamente hasta el momento. Si bien partes de todo lo que va a trabajar acá habían ido siendo elaboradas, conceptualizadas, desarrolladas. Para comenzar entonces este punto y para evitar alguna idea errónea que se pudiera producir por la retórica freudiana, quiero hacer referencia a algo. Ustedes ya vieron desde el comienzo en realidad, pero con introducción del narcisismo en particular, que el yo es caracterizado por Freud como una unidad que no está presente desde el vamos. Es decir, se trata de una unidad que se produce y que en rigor es una especie de unidad ficcional. Porque, si bien ahí donde se constituye, en esos comienzos que ustedes han trabajado, incluye a lo parcial del cuerpo erógeno, ¿no? Lo viste de algún modo, hay lo que de eso no ingresa. En ese sentido, decía, es una unidad ficcional.
Y desde el comienzo, a propósito de la relación del yo con la pulsión, han visto que el yo se sostiene como tal a condición de rechazar aquello que le hace objeción a su unidad imaginaria, ¿no? A lo que lo hace reconocerse amable, porque entra en conflicto con sus ideales éticos y estéticos, y que es algo ni más ni menos de la propia sexualidad, y que desde que sale de la hipnosis Freud, ¿no? Pasando primero por la presión sobre la frente, hasta llegar al método definitivo, el de asociación libre, lo que propone como regla, lo que le propone al yo, es que suspenda todo juicio crítico y que deje que ello hable, podemos decir ahora, con la segunda tópica. Es decir, no se analiza sin yo, pero a condición de que suspenda lo que lo sostiene como tal en un punto, ¿no? A esto Freud apunta cuando habla de un pacto con el yo en este capítulo, aclarando que para que esto sea posible tiene que tratarse de un yo normal, entre comillas, ¿no? Y entre comillas, ¿por qué? Porque, ¿qué sería un yo normal? Y Freud lo responde de un modo taxativo y dice, una ficción ideal. Lo normal lo es solo en promedio. El yo puede aproximarse al del psicótico en algunos aspectos, sin tratarse de una psicosis necesariamente, o irse al otro extremo, ¿no? Recuerden la polaridad que Freud propone en Introducción del Narcisismo entre la psicosis y el enamoramiento, ¿no? Como los extremos de una serie en la que puede transitar el yo según que el investimento libidinal esté todo de un lado o todo del otro. Por lo que cierto promedio que no implicaría ni toda la libido puesta en el yo ni toda la libido puesta en el objeto es lo que valdría como normalidad. Bien, a lo que ocurre en ese amplio espectro, a lo que se aparta ruidosamente de ese medio, es a lo que llama alteración del yo. La cuestión es cómo se explica esta alteración y en qué la fundamenta a esta altura. Piensen que, como les vengo diciendo, para 1937 no solo ubicó el accionar silencioso de la pulsión de muerte, sino que ya desarrolló la segunda tópica, en la que claramente sitúa al yo, como también ya mencioné, como esclavo de tres amos: el ello, el superyo y la realidad. Y desde el comienzo mismo nos dice, el yo tiene que mediar entre el ello y el mundo exterior, tratando de no descuidar las exigencias de satisfacción de uno, ni lo que amenaza desde afuera respecto de esa satisfacción. Por lo que tempranamente, casi en el origen de su constitución, el yo emprende una lucha defensiva contra el ello para evitar el conflicto con el mundo exterior, que lo lleva a tratar al peligro interior como si fuera exterior. Cosa que ustedes trabajaron en seminarios, por lo que no voy a abundar en el tema, salvo insistir en lo que Freud propone acá, que el yo aprende a dominar el peligro interior antes de que haya devenido un peligro exterior. ¿Y cómo lo hace? Con mecanismos de defensa. Mecanismos que son muchos y que no voy a enumerar acá. Voy a mencionar un par para ejemplificar de qué estamos hablando. Por ejemplo, la anulación y el aislamiento como mecanismos que Freud ubica casi en el meollo del armado de una neurosis obsesiva y sobre los que enseña en uno de los historiales clínicos que él publica, El hombre de las ratas. Mecanismos, digo, estos son dos, ¿no? Aislamiento y anulación como propios de la neurosis obsesiva, pero hay muchos, dentro de los cuales la represión es uno privilegiado porque forma parte de todas las neurosis y un poco más. De él partió el entendimiento de las neurosis en general porque es el que explica la división psíquica. Ni más ni menos, ¿no? Pero hay muchos otros de los que el yo se vale y en todo caso en cada neurosis priman algunos.
Dado que la represión fracasa, porque como ya vieron no puede haber más que retorno de lo reprimido, otras defensas operan en su auxilio. La comparación que hace Freud, dando un ejemplo de la censura en los textos, es que la represión podría ser representada por la omisión de lo censurado, es decir, lo censurado no está. Mientras que los otros mecanismos equivaldrían a los diversos modos de desfiguración con las que se presenta lo omitido. La cuestión es que nos dice, estos mecanismos pueden convertirse ellos mismos en un peligro. El gasto dinámico para sostenerlos es enorme. Las limitaciones que imponen terminan siendo un verdadero lastre y aún más terminan deviniendo parte del carácter del yo. Entonces, dice Freud, algo por demás interesante en serie con lo que había planteado de que las represiones más importantes se consuman en la infancia y las demás son posrepresiones de todo aquello que entró en serie con lo a reprimir. Y leo textual lo que dice. El yo fortalecido del adulto sigue defendiéndose de unos peligros que ya no existen en la realidad objetiva y aún se ve forzado a buscar aquellas situaciones de la realidad que puedan servir como sustitutos aproximados del peligro originario a fin de justificar su aferramiento a los modos habituales de reacción. Bueno, la cuestión, más allá de lo que acá despeja como alteración del yo, que termina explicando cómo el yo mismo se edifica sobre mecanismos de defensa que pasan a ser parte de su carácter, es cómo esto influye en la cura. Y lo que ubica es que estas defensas, frente a antiguos peligros, retornan en la cura como resistencias a ella, dado que la cura misma es tratada por el yo como un peligro. Y aclara que, si el análisis avanza en el sentido de hacer consciente lo inconsciente, en el sentido de presentarle al yo porciones del ello segregadas, el obstáculo es que, mientras el yo se aferre a este defender anterior, no resigna las resistencias que, aunque pertenecen al yo, son inconscientes y están segregadas dentro del mismo yo. Por lo que, dice Freud, el analista las discierne más fácil que al propio ello. Bueno, a este crucecito entre resistencias, defensas, y rasgo de carácter lo vamos a trabajar con la adenda de inhibición, síntoma y angustia en breve, y allí se va a entender un poco más todo esto de lo que viene hablando. Bueno, vuelve a enumerar acá todo lo que le sale al paso como resistencia en la cura y los modos en que se manifiesta para, articulado a la transferencia, cuando pasa de positiva a negativa, observar que se topa allí con una resistencia al levantamiento de las resistencias. Por lo que esta resistencia al levantamiento de las resistencias y los mecanismos de defensa valen no solo como resistencias a ser consciente de lo inconsciente, sino como resistencias al análisis en general y a la cura por añadidura. Y es a estas modalidades de defensa incrustadas en el interior del yo, tanto que valen como su carácter, a lo que designa como alteración del yo. Que, quiero insistir una vez más, para que no quede la idea de, al final no se puede hacer nada entonces con el análisis, con que es muy variable el nivel de esto que llama alteración, no solo entre las distintas neurosis, donde priman distintos mecanismos, sino entre las distintas subjetividades dentro de un mismo tipo de neurosis, ¿no? Motivo por el que remarqué esta pregunta de Freud acerca de poder pensar el fin de análisis dentro de cada análisis. Así que bueno, en función de esto que vengo diciendo, y para concluir este punto, no quiero dejar de subrayar una vez más la posición ética, ¿no?, de quien se interroga genuinamente
por los alcances de una cura que él mismo formula como contrapartida de lo que fue descubriendo del armado de la vida anímica, sin dejarse presionar por ninguna urgencia ni ofrecer espejitos de colores, allí donde se topó con una complejidad tremenda frente a la que nunca se dio. Bueno, entonces, en función de todo esto y para ejemplificar un poco lo que está en juego, vamos a repasar un poco la adenda, es decir, la adición que hace Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia respecto de las resistencias, para lo cual vale la pena recordar una vez más que siendo Inhibición, Síntoma y Angustia un texto de 1925, ya tiene conceptualizadas a esta altura la pulsión de muerte y la segunda tópica. Bueno, a este agregado, adenda, ¿no? Adición, lo titula Resistencia y Contrainvestidura. Y me parece necesario recordar que él agiló muy tempranamente el accionar de la resistencia, ¿no? Lo vimos al comienzo de la cursada en Sobre psicoterapia de la histeria, donde ubica que aquello que desde el yo operó como una fuerza de desalojo, al momento de tratar de recuperar lo desalojado, se hacía sentir como resistencia al retorno y como lo que impedía la prosecución del tratamiento analítico, o al menos lo obstaculizaba. Es decir, que ya en aquel entonces ubicaba que represión y resistencia estaban hechas de la misma pasta. 28 años después, y tras todo lo elaborado a lo largo de tantos años, va a entramar a la resistencia con la contrainvestidura y un poco más a la contrainvestidura con las distintas defensas de las que se vale y en las que se asienta el yo en la lucha contra lo pulsional y que terminan deviniendo rasgos de carácter. Por lo que, o por lo menos lo espero, ¿no? Lo que no se terminó de entender en lo inconsciente sobre la contrainvestidura, quizás ahora se entienda un poco más, porque Freud mismo lo fue despejando y dándole un volumen importante con otros ingredientes. Así que, en principio, y dado, como dije, que ya tiene la segunda tópica, va a diferenciar resistencias del yo, resistencias del ello y del superyo. Así concluye este agregado, pero es interesante que lo tengan presente desde el inicio del desarrollo, de modo de enmarcar lo más precisamente posible lo que va a proponer a continuación. Bueno, ya sabemos que la represión aparta aquello de lo pulsional con lo que no quiere saber nada. También sabemos que lo reprimido empuja para retornar. ¿Qué lo frena? La contrainvestidura, que en lo inconsciente implicaba el desplazamiento de la cantidad preconsciente, ¿no?, que se le había quitado a la representación a reprimir hacia otra representación o hacia un objeto o hacia el cuerpo, según las neurosis. Y acá se liga a lo que vale como mecanismo de defensa, al tiempo como rasgo de carácter. ¿Qué dice al respecto? Que en la neurosis obsesiva es palpable, ¿no? Sin ir a la anulación, que es uno de los mecanismos que comenté antes, pero que es por demás pernicioso, que en la neurosis obsesiva es palpable la formación reactiva, que a su vez vale como alteración del yo. Bueno, esto ustedes lo han visto en diversos lugares, ¿no? Que en algún momento, cuando se pregunta por cómo opera la represión en la neurosis obsesiva y si la formación reactiva es una formación sustitutiva, hace equivaler casi al mecanismo de represión con el armado de la formación reactiva. Y al mismo tiempo dice que es una primera alteración del yo y lo propone como un primer tiempo eso para la neurosis obsesiva, ¿no?
si la cosa progresa, se complica, se desatan los rituales, los ceremoniales, etc. Bueno, y ahí es donde empiezan a operar fuertemente otros mecanismos que terminan con el desquicio. Bueno, entonces, ¿de qué se trata la formación reactiva? Para precisar un poquito más lo que acabo de decir, de la acentuación de un rasgo contrario al de la orientación de lo pulsional. Escrupulosidad de la conciencia moral, limpieza, compasión, formaciones que se desarrollan en la latencia y que exageran rasgos de carácter normales. Digo, claramente nadie diría que alguien es anormal por ser compasivo o tener escrupulosidad de conciencia. El tema es hasta dónde se tensan esos rasgos, ¿no? Bueno, para graficarlo mal y pronto, en principio no podría decir mucha pasión por lo anal o la agresividad en la primera infancia, bueno, mucha exageración con la limpieza y la compasión después, lo cual decanta en cierto rasgo de carácter y que a su vez vale como contrainvestidura de lo reprimido, ¿no? Les voy a dar un ejemplo clínico interesante para ubicar esto. Un paciente obsesivo, no grave, he atendido neurosis obsesivas gravísimas con rituales disparados, con anulaciones que no podían dejar de ir y venir por un lugar para anular pensamientos y cosas que se le imponían como que se iban a realizar, etc. Pero bueno, este paciente ya advertido de su trabajo incansable para con el super yo, ¿no? Porque un tipo ocupado todo el tiempo en que no se piense mal de él, en ser justo, en que nadie tenga nada para reprocharle, etc. Lo cual, ¿no? Uno podría decir, son rasgos de carácter esos, ¿no? Si alguien tuviera que calificar a ese sujeto, diría, bueno, es un tipo muy justo, muy moderado, muy ecuánime, etc. Bueno, la cuestión es que un día me cuenta que hace años que tenía una especie de ritual y era que como él se iba muy temprano a su trabajo, para lo cual tomaba un taxi, pero antes pasaba por el kiosco a comprar cigarrillos, se ocupaba siempre la noche anterior de tener cambio. Es decir, no podía ir con, supongamos, lo que hoy serían 1.000 pesos, muy temprano a la mañana, cuando recién el kiosco abría, a gastar solo 150, porque el señor iba a pensar, el señor kiosquero iba a pensar que él era un cagador, que se cagaba en él, ni tampoco iba a poder tomar un taxi que, supongamos, costara hoy 200 y a pagar con 1.000 porque el taxista iba a pensar que era un cagador. Bueno, y entonces a veces se pasaba mucho tiempo las noches anteriores para conseguir cambio y a veces no lo conseguía y bueno, eso lo atormentaba mal. Yo le digo en ese momento, pero te juro que voy a cambiar a pesar de todo, ¿no? Digo, ¿sería algo así la escena? Bueno, se caga de risa y me dice que de pronto recordó que de chico era alguien muy afecto a robar en los kioscos hasta el día que lo pescaron. Que los padres tenían que ir regularmente al colegio porque lo citaban cada 2 por 3 porque él no paraba de hacer cagadas. Bueno, hay montones de datos más de la infancia, qué sé yo, una vez arrojó el Moisés con su hermano bebé recién nacido por unas escalinatas. Bien, bueno. ¿Se entiende, no? Digo, me parece que es un buen ejemplo de formación reactiva, ¿no? Donde se pone en juego lo anal, es decir, la cosa de van a pensar que soy un cagador, etcétera. Bueno, hay montones de otros datos de ese caso que vendrían a cuento para que se entienda más, pero no importa. Está en juego lo anal, y de cómo además una defensa, ¿no? Termina deviniendo rasgo de carácter, esto de la escrupulosidad de conciencia.
En la histeria, dice, también se observan formaciones reactivas, pero con alguna particularidad que la diferencia. No valen como rasgo de carácter porque no se universaliza su presencia como un modo de conducta, ¿no? Sino que aparece frente a determinado objeto. Por ejemplo, dice, el odio hacia una persona amada, pongamos por caso un hijo, es frenado por una hiperternura hacia ella y un exagerado temor por su suerte. Es decir, que en el caso de la histeria se limita la formación reactiva a ciertas relaciones y no se extiende a todas como rasgo de carácter, ¿no? Pero cuando uno empieza a escuchar una preocupación exagerada durante un embarazo por se va a morir, van a ser mutilados, etcétera, y cuando nacen están todo el tiempo mirando exageradamente si no se murió por muerte súbita, etcétera, bueno, puede sospechar que es la contrapartida de un odio que no se puede formular como tal. Pero, más propio de la histeria, nos dice Freud, es la escotomización. Muy ligado a lo que en su momento llamó Belindifference, si quieren. Lo pulsional, ya lo dijo, puede ser activado desde adentro o desde afuera. La escotomización como mecanismo y como contrainvestidura se dirige preferentemente hacia afuera. Evita la percepción de un objeto que sería deseable para la pulsión y que por algún motivo fue reprimido. Por lo cual, no solo toma medidas que limitan al yo para evitar cualquier situación que la llevaría a toparse con el objeto, sino que, de producirse ese encuentro, sacrifica la percepción misma, escotomiza la realidad. Escotomizar es eso, es cortar, es sesgar, es arrojar afuera. Y les voy a dar también un ejemplito clínico para que se entienda esto, ¿no? Una paciente que, bueno, ya tenía tiempo de análisis, llega un día a sesión muy conmocionada, se había separado hace unos meses de su marido tras 20 años de matrimonio, y ese día al salir del trabajo se va a tomar un café y se encuentra ahí con un amor muy importante de la adolescencia. Pero la conmoción con la que llega no tenía que ver con ese encuentro, sino con lo que se enteró de ella en ese encuentro. Entonces dice que cuando entra al bar y lo ve, lo va a saludar muy entusiasmada, muy efusiva, y el tipo reacciona raro, ¿no? Como que no sabía qué hacer con tanto entusiasmo de ella, hasta que se entera qué es lo que le pasó a este señor. Resulta que a los pocos meses de casarse, yendo en su horario de almuerzo laboral a comer a un bar, se cruza este mismo sujeto por la calle. En ese momento se abrazan, celebran verse después de tiempo, charlan, él le dice, bueno, nos tenemos que pasar los teléfonos, así nos encontramos y nos ponemos al día, bla. Eh, este hombre trabajaba muy cerca de ella. Bueno, cuestión que en aquel momento pasa un compañero de trabajo de él y le dice que se apure, que el jefe lo buscaba. Bueno, y él se va rápidamente, finalmente el pasaje de teléfonos queda en la nada. Conclusión, ella queda muy turbada de ese encuentro, que qué hace ahora si se lo vuelve a encontrar, y que ella estaba casada ahora, pero que era eso que se le había provocado el verlo a este joven, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que lo que este hombre le dice 20 años después es que se sorprendió con su alegría al reencontrarlo ese día porque pensó que estaba enojada con él o algo así, ¿no? Porque tras aquel primer encuentro se habían cruzado varias veces por la calle, vereda de por medio en algunas ocasiones, en las que él la había llamado, y a lo cual ella no respondía, que incluso ella lo había mirado en un par de oportunidades, pero que no respondió ni a su saludo ni a su llamado, por lo cual el sujeto nunca más ni la llamó, ni la saludó, ni nada,
y por lo cual se había desconcertado tanto 20 años después. Bueno, por supuesto que ella no tenía el menor registro de esto, de lo que este hombre le había dicho. Bien, eso se llama, eso es la escotomización, ¿no? Sacrificó un fragmento de la realidad para evitar lo que eso le podía producir. Bueno, de hecho, de ella siempre se había dicho que era muy distraída, ¿no? A veces le venía como reproche, como no registrás, según el caso, según lo que según sobre lo cual se distrajera, y otras veces era casi un elogio, ¿no? Un halago, supongamos, pero bueno, no era la distracción, se trataba de otra cosa. Bien. Sigue acá en Inhibición sin angustia, en la Denta, explica también cómo funcionan las defensas en la fobia, en lo que no me voy a detener porque lo que importa es que pesquen la relación que hay entre contrainvestidura, mecanismo de defensa y rasgos de carácter, dado que acá se puede ver mejor el empleo de esa cantidad sustraída a lo reprimido y por qué se consolida como resistencia. Por lo que la resistencia a superar en el análisis es operada por el yo, que se afirma en sus contrainvestiduras que le garantizan evitar las percepciones y representaciones de cuya evitación hizo un precepto de vida. Pero agrega que es difícil creer que la resistencia del yo cubra todo el espectro de lo que hace obstáculo al análisis. Superadas estas, resta la compulsión a la repetición que empuja a la reelaboración y que a esta altura implica también a lo que está más allá del principio del placer, a lo que insiste en su imposibilidad de inscripción. Compulsión de repetición que caracteriza como resistencia de lo inconsciente, rectificando lo que dijo en más allá del principio del placer en cuanto a que lo inconsciente insiste, no resiste. ¿En qué sentido lo modifica? En el sentido de que, descubierta esa otra cara de la repetición que propone más allá, como repetición de lo que ni siquiera fue reprimido, ubicado lo no ligado de la pulsión de muerte, como aquello que no cesa de repetirse también, no puede más que pensarlo como resistencia y un poco más, como lo que vale como resistencia al levantamiento de las resistencias. Por lo que plantea que, sorteadas las resistencias del yo, resta lo que empuja a la reelaboración aún, lo que no cesa de no inscribirse, para decirlo de algún modo. Pero aquí no termina la cosa, ¿no? Hay otra más oscura, y no siempre la más débil, que es la resistencia del superyo, ligada a la necesidad de castigo, nombre de la continuación en lo inconsciente del sentimiento de culpa que se registra en la conciencia y que se opone a todo éxito y a toda cura y que haya satisfacción en la enfermedad, según ya vieron y según venimos viendo. Propone entonces 5 resistencias: 3 del yo, la represión, de la que venimos de situar su cara resistencial, la de transferencia, ya trabajada con Elena, y la de la ganancia de la enfermedad que vieron en seminarios. Una del ello, la compulsión a la repetición como empuje a la reelaboración, y una del superyo, necesidad de castigo, que se exterioriza en la reacción terapéutica negativa. Bueno, situado esto, vamos al punto 6 de análisis terminable e interminable. Espero no quemarles la cabeza, pero la verdad que es mucho lo que hay para ver en esta unidad y es muy valioso y bueno, es una elección no comprimirlo más, porque bueno, de algún modo si alguna ventaja tiene este sistema de clases vía audios es que bueno, ustedes cuando se hartan o cuando no dan más, lo frenan y siguen escuchando en otro momento. Bueno. Entonces, punto 6 de análisis terminable e interminable,
punto en el que le pega una vuelta más al tema de la alteración del yo, introduciendo la siguiente pregunta. Si toda alteración del yo es adquirida en la temprana infancia, en la lucha defensiva, y dice que la respuesta es inequívoca, y leo textual. No hay razón alguna para impugnar la existencia y la significatividad de diversidades originarias y congénitas del yo. Bueno, para entender esta afirmación, lo primero que hay que tener presente es que Freud ya dijo en 1914, como recordé hace un ratito, que no hay ninguna unidad comparable al yo desde el comienzo, que el yo tiene que desarrollarse, ¿no? Por lo que, si Freud propone que hay que aceptar diversidades originarias y congénitas del yo, no está hablando de una alteración con la que se nace, sino que habría que pensarla a partir de la constitución del yo, ¿no? Sobre qué se empieza a edificar ese yo. Digo, en esta línea, lo congénito es lo congénito para el yo. De hecho, agrega que cada persona selecciona solo algunos mecanismos de defensa dentro de todos los posibles y después los emplea toda la vida. Por lo que cada yo está dotado desde el comienzo de predisposiciones y tendencias individuales de las que habría que poder indicar su índole y condicionamiento. Y desde ya quiero aclarar que cuando dice que cada persona selecciona solo algunos mecanismos, no significa de ninguna manera que sea una selección consciente. No se eligen conscientemente como no se elige la represión, ¿no? Cualquiera que tenga un TOC, como hoy se llama a los rituales obsesivos, sabe que no le eligió tanto como sabe que se le impone y no puede no llevarlo a cabo. Pero que de algún modo lo asegura frente a algo que ni sabe qué es, pero que vale como peligro. Pero, dado que evidentemente no es fácil especificar la índole y los condicionamientos de estos mecanismos, recurre a recordar que como en el origen el yo y el ello son uno, hasta que el yo se recorta como tal y se separa segregando una parte de sí, diferenciar lo heredado y lo adquirido tampoco es simple, por lo que le atribuye a la herencia su parte en esto también, ¿no? El tema nuevamente es cómo entender esta herencia, si desde la biología, porque genética no había en la época de Freud, no existía, o desde la educación, desde la transmisión, en el sentido de que hay cosas que anteceden al yo, pero que se van a exteriorizar después. Y agrega una pista al respecto, que las particularidades psicológicas de familias, razas y naciones no admite otra explicación, ¿no? En la línea de que avalan algo de lo que se hereda. Esto es que los rasgos propios de cada cultura, de cada religión, etc., desde ya que preexisten a cualquier viviente e introducen en lo que se va a constituir como yo sus propias marcas e imprimen ciertos sellos en lo que llamamos su carácter, por supuesto. Pero a esto suma las particularidades psicológicas de cada familia, que obviamente también anteceden a cualquier constitución subjetiva. De modo que me parece que es en esta vía que hay que pensar la herencia y que ustedes ya vieron que Freud la cruzó con lo adquirido en la primera infancia y que con esto armó una de las dos series complementarias en la conferencia 23. ¿Por qué se mete en esto? Porque tratando de terminar de despejar las resistencias a la cura, se topa con algunas cuestiones que no termina de saber a qué atribuir, salvo a constelaciones tempranísimas del armado del aparato anímico, ¿no? Nos conduce entonces a otras cuestiones que se evidencian en la clínica y que se hacen evidentes desde la perspectiva de lo libidinal, si quieren. Lo trabaja por el lado de lo más propio de las investiduras. Así que dice que hay casos donde uno encuentra efectos que se podrían atribuir a lo que llama viscosidad de la libido,
que implica una dificultad extrema para desasir a la libido de determinados objetos y su desplazamiento a otros, aunque nada justifique semejante fidelidad a esas investiduras. Por lo que el tratamiento se hace lento, ¿no? Una vez más, ocupado en por qué lleva tanto tiempo. Pero hay casos contrarios en los que la libido parece dotado de una especial movilidad y que rápidamente resigna las investiduras para entrar rápidamente en las propuestas por el análisis. Y en una especie de imagen plástica dice Freud que en un caso es como trabajar con piedra y en el otro con arcilla. Uno es difícil de horadar y el otro se deshace entre las manos. Y hay otro grupo de casos donde por agotamiento se podría decir la plasticidad, la capacidad para variar, cosa que se espera en cualquier desarrollo vital, parece extinguida. Desde ya dice Freud que en todo análisis se está preparado para lidiar con cierto nivel de inercia psíquica, de lo que vuelve al mismo lugar a pesar de que haya movimientos, avances, cosa que ya adjudicó a la resistencia del ello. Pero en los casos considerados pareciera que todos los decursos, vínculos y distribuciones de cantidades posibles están como petrificados. En la gente grande es hasta esperable encontrarse con una especie de entropía psíquica, de agotamiento de la capacidad receptiva, ¿no? De obstáculo a incluir algo nuevo. Eso que uno llama, dice él, la fuerza de la costumbre. Pero aclara que no habla de eso, que se trata de personas jóvenes, que esto es lo que le llama la atención. Por lo que propone que quizás ciertas diferencias en los yoes que hacen a la resistencia a la cura provengan de una base diversa y más honda, cosa que reconduce a la conducta de ambas pulsiones, a la mezcla y desmezcla, cuestión que además no puede representarse, dice, como limitada a una sola de las partes del aparato, ¿no? Sea el ello, el yo o el superyo, siendo que ya pudo individualizar a la necesidad de castigo como una fuerza que se aferra a la enfermedad en la tensión entre el yo y el superyo. Pero se trata, dice, de la parte que pudo ser ligada por el superyo, ¿no? Y por eso tenemos noticias. Pero puede que parte de esa fuerza esté operando en otros montos, no se sabe dónde, en forma ligada o libre. Los fenómenos de masoquismo de tantas personas, la reacción terapéutica negativa y la conciencia de culpa de los neuróticos son el testimonio de que el acontecer anímico no está gobernado exclusivamente por el principio del placer, sino que son la prueba de que en la vida anímica habita otro poder que hay que atribuir a la pulsión de muerte, y es su cruce con Eros lo que finalmente explica la variedad de los fenómenos vitales. Esto es que, una vez examinado el tema de la intensidad pulsional como aquella que provoca y explica el conflicto psíquico, y no sin pasar por las alteraciones del yo que se afirma en las defensas para lidiar con el empuje pulsional, hay algo en esa aliación temprana entre muerte y sexualidad que vale como masoquismo erógeno primario, en lo que hace a la mezcla y desmezcla muy difícil de mensurar en virtud de cuánto pudo ser ligado y cuánto no, y que escapa más que a la explicación teórica a la posibilidad de garantizar el éxito terapéutico, sobre todo en determinados casos. Bueno, les voy a leer la frase con la que Freud concluye el problema económico del masoquismo, aunque no figura en el programa, para que se entienda un poco mejor a dónde apunta con todo esto. Dice Freud: así el masoquismo moral pasa a ser el testimonio clásico de la existencia de la mezcla de pulsiones. Su peligrosidad se debe a que desciende de la pulsión de muerte. Corresponde a aquel sector de ella que se ha sustraído a su vuelta hacia afuera como pulsión de destrucción. Pero como por otra parte tiene el valor psíquico de un componente erótico,
ni aún la autodestrucción de la persona, léase suicidio, puede producirse sin satisfacción libidinal. Fin de la frase, en la que claramente ubica que algo de lo más peligroso es la satisfacción masoquista que le aporta al yo someterse al castigo del super yo. Bueno, ahora sí, terminamos esta segunda clase acá. Seguimos desde ya por el campus con las preguntas que quieran hacer y nos reencontramos, bueno, es un modo de decir, nos reencontramos virtualmente en el próximo audio. Que estén muy bien.